el proyecto soviético del sueño URSS, 1954. La Guerra Fría no solo se libraba con armas y espías. En los laboratorios secretos de la Unión Soviética, la ciencia se retorcía en busca de una ventaja sobre Occidente. Uno de estos proyectos llevaba por nombre en clave Aurora. Un grupo de 5 prisioneros políticos condenados por traición al régimen fueron seleccionados para un experimento radical: permanecer despiertos durante 30 días con la ayuda de un gas estimulante experimental. La promesa era simple: si cooperaban, obtendrían la libertad. Los sujetos fueron encerrados en una sala hermética, equipada con camas de acero, un baño rudimentario y micrófonos ocultos. No había ventanas, solo una cámara de vigilancia con un vidrio unidireccional. Día 1 a 5. La adaptación. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Los sujetos conversaban, compartían recuerdos y, aunque sentían los efectos del gas en su organismo, mantenían el control. Pero al cuarto día, la conversación cambió. Uno de los sujetos, Sergei, empezó a hablar solo. Se sentaba en un rincón y murmuraba con la mirada perdida. «Nos están observando, pero no desde esa cámara». Los demás se reían, llamándolo paranoico. Pero no pasó mucho tiempo antes de que todos empezaran a sentir lo mismo. Día 6 a 9. El primer descenso. Las cosas tomaron un giro siniestro. Uno de los sujetos dejó de hablar por completo y solo se sentaba en su litera, mirando fijamente el vidrio de observación. Otro, Vladimir, empezó a escribir obsesivamente en las paredes con su propia sangre. Las frases eran ilegibles, un lenguaje que ninguno de los científicos reconocía. En el día 9, los gritos comenzaron. No eran discusiones, no eran peleas, eran gritos de puro horror, como si los sujetos estuvieran viendo algo que los científicos no podían percibir. Luego, sin razón aparente, todos se callaron. Por más que los investigadores intentaban comunicarse con ellos a través de los altavoces, nadie respondía. Día 12. El horror inimaginable. Preocupados por el silencio, los científicos activaron el intercomunicador para hablar con los sujetos. «Atención, detenemos el experimento. Abriremos la puerta, recuéstense en el suelo con las manos en la cabeza». Un largo silencio. Luego, una voz suave y distorsionada respondió: «No queremos salir». Los científicos no entendieron. No había rastro de angustia ni súplica en la voz, solo una aterradora serenidad. Finalmente, el alto mando ordenó abrir la puerta. Cuando los soldados entraron, se encontraron con un escenario infernal. 2 de los sujetos estaban muertos, sus cuerpos mutilados, pero no por violencia externa, sino por sus propias manos. Se habían arrancado la piel y órganos, exponiendo músculos y huesos. Pero lo más perturbador no fue eso. Los 3 sujetos restantes aún estaban vivos y seguían mutilándose con una calma casi mística. La revelación final. Los soldados intentaron sacar a los sobrevivientes por la fuerza, pero estos peleaban con una fuerza antinatural. No gritaban de dolor, no parecían sentir nada. Uno de ellos, con el rostro cubierto de sangre seca, miró fijamente a un investigador y sonrió. «¿Por qué tienen miedo?», preguntó en un tono tranquilo. «Pensamos que ustedes también querían despertar». El científico, paralizado, preguntó con voz temblorosa: «¿Despertar de qué?». El sujeto se inclinó hacia él y susurró: «El sueño. Nos protege de ver la verdad». En ese momento, la luz parpadeó. Un soldado gritó. El video de vigilancia se cortó. Días después, el proyecto fue enterrado. Los documentos clasificados fueron destruidos. Nadie volvió a hablar de Aurora, pero entre los investigadores sobrevivientes había un rumor. El gas no los mantuvo despiertos, solo los obligó a ver algo que siempre ha estado allí. Imagina recibir un simple mensaje que cambiará tu vida para siempre, una invitación a un juego que no puedes abandonar, un juego que solo termina de una manera. El juego de la ballena azul nació en las sombras de Internet, una serie de desafíos macabros que llevaron a jóvenes de todo el mundo al borde del abismo. Lo que al principio parecía una simple prueba de valentía, poco a poco se transformaba en una pesadilla sin escapatoria. Las reglas eran simples, pero siniestras. 50 retos, cada uno más perturbador que el anterior.
Despertar a las 4:20 de la madrugada, ver videos perturbadores, autolesionarse y al final, el último desafío, el suicidio. Pero, ¿cómo un simple juego en línea logró manipular a tantos jóvenes? ¿Qué mente retorcida estaba detrás de esto? Los participantes eran contactados por desconocidos que se hacían llamar curadores. Ellos controlaban cada paso del jugador, amenazándolos, manipulándolos psicológicamente, hasta sumergirlos en una espiral de miedo y desesperación. Casos de adolescentes en Rusia, Brasil, México y muchos otros países encendieron las alarmas. Padres desconsolados, amigos confundidos y un rastro de horror que dejó cicatrices imborrables en cientos de familias. Uno de los casos más impactantes fue el de Natalia, una joven de 15 años. Todo comenzó con un mensaje: ¿quieres jugar? Al principio se sintió emocionada, intrigada, pero pronto la curiosidad se convirtió en terror. La obligaban a realizar retos cada vez más peligrosos. Le pedían que viera imágenes perturbadoras, que se hiciera pequeños cortes en la piel, que subiera a la azotea de su edificio y mirara al vacío. Al principio lo tomó como un simple juego, pero después todo se volvió una pesadilla. Los curadores sabían todo sobre ella, sus miedos, sus inseguridades. Si se resistía a realizar un reto, la amenazaban. Sabemos dónde vives, le decían. Si no cumples, iremos por tu familia. Natalia comenzó a sentir que no había escapatoria. Se volvió más callada, más distante. Sus amigos notaron los cambios, pero nadie imaginó el horror que estaba viviendo. Cada reto era más siniestro que el anterior. Dibujar una ballena en su piel con un cuchillo. Despertar en la madrugada para ver videos que no la dejaban dormir. Al final, el reto número 50. Lanzarse al vacío desde un edificio alto. Natalia tenía miedo. No quería hacerlo, pero las amenazas no cesaban. La presión era insoportable. El día del reto final, Natalia subió a la azotea de su edificio. Miró hacia abajo. Su corazón latía con fuerza. Recibió un último mensaje. Hazlo ahora. Demuestra que eres valiente. Cerró los ojos y entonces escuchó una voz. Alguien la había seguido, una amiga que sospechaba lo que ocurría. No lo hagas, le dijo. Hay otra salida. Por primera vez en semanas, Natalia sintió esperanza. Se alejó del borde. Lloró y pidió ayuda. Pero no todos corrieron la misma suerte. La ballena azul dejó una marca imborrable en muchas familias. Padres que encontraron diarios con las pruebas de los retos. Adolescentes que se sumieron en la oscuridad, convencidos de que no había escapatoria. Y curadores que, ocultos tras la pantalla, seguían buscando nuevas víctimas. Lo más escalofriante de la ballena azul no es solo su existencia, sino lo que revela sobre nuestra sociedad. La soledad, la desesperación, la facilidad con la que la mente humana puede ser manipulada. Pero, ¿por qué tantos jóvenes fueron víctimas de este juego? La adolescencia es una etapa de cambios, de dudas, de emociones intensas. En un mundo hiperconectado, donde las redes sociales pueden amplificar la sensación de aislamiento, muchos jóvenes buscan validación, pertenencia, y algunos encuentran la influencia equivocada en las profundidades de Internet. Los curadores sabían exactamente a quién buscar, no elegían a cualquiera. Exploraban foros, analizaban publicaciones, identificaban a jóvenes vulnerables, enviaban mensajes aparentemente inocentes, establecían confianza y luego, cuando la víctima ya estaba atrapada, comenzaba el verdadero horror. Hay registros de chicos que intentaron huir del juego pero recibieron amenazas. La presión psicológica era brutal. Los jugadores, atrapados en un ciclo de miedo, creían que la única salida era seguir adelante. Pero la ballena azul no fue el único juego de este tipo. Con el tiempo aparecieron otros desafíos similares, algunos con nombres diferentes, pero con el mismo objetivo final. Esto nos hace preguntarnos, ¿qué está fallando en nuestra sociedad para que un simple reto en Internet pueda destruir vidas de esta manera? Este video no es solo para contar una historia aterradora, es un recordatorio, un mensaje para quien lo necesite.
Si alguna vez sientes que estás atrapado en un túnel sin salida, si las sombras parecen demasiado pesadas, recuerda, siempre hay ayuda. Siempre hay alguien que se preocupa por ti. Nadie merece jugar un juego donde la única salida es el dolor. La planchada. El Hospital General había sido construido sobre las ruinas de un antiguo sanatorio. Sus muros grises, desgastados por el tiempo, albergaban más que solo enfermos. Guardaban historias que nadie se atrevía a contar en voz alta. Luis, un joven médico, llegó al hospital con entusiasmo. Era su primer trabajo y quería demostrar que estaba listo para cualquier cosa. Sin embargo, lo que encontró en esas paredes lo marcaría para siempre. Desde su primer día, sus compañeros le hablaron de la planchada. Si alguna vez ves a una enfermera con uniforme antiguo y perfectamente planchado, huye, le advirtió don Manuel, un camillero viejo. No pertenece a este mundo. Luis rió. No creía en fantasmas. Pero todo cambió aquella noche. Era un turno tranquilo. Luis revisaba los expedientes cuando una enfermera entró en la sala. No la había visto antes. Su uniforme era impecable, blanco como la nieve, y caminaba con una elegancia antinatural. Doctor, debe atender al paciente de la habitación 302, dijo con voz suave. Sin pensarlo, Luis tomó su estetoscopio y caminó hacia la habitación. Al llegar, se encontró con un hombre mayor que jadeaba con dificultad. No estaba en su lista de pacientes graves, pero claramente algo andaba mal. Luis reaccionó rápido, pidió ayuda y lograron estabilizarlo. Si no lo hubieras atendido, habría muerto, le dijo la jefa de enfermeras. ¿Quién te avisó? Una enfermera, no la conozco, pero su uniforme era antiguo. El silencio en la sala fue sepulcral. Luis, aquí no hay enfermeras con ese uniforme. El joven sintió un escalofrío. Esa noche no pudo dormir. En su mente, la imagen de la enfermera seguía ahí, con su uniforme impoluto y su expresión serena. Días después, volvió a verla. Era de madrugada. Luis caminaba por el pasillo cuando la figura apareció frente a él. Doctor, hay un paciente que necesita ayuda en la habitación 215, susurró. Luis corrió, pero al llegar, encontró algo que lo dejó sin aliento. El paciente estaba muerto, y en su pecho, la sábana estaba perfectamente doblada, como si alguien hubiera acomodado su cuerpo después de fallecer. Luis retrocedió, sintiendo que lo observaban. Y ahí estaba ella, de pie en la puerta, con el mismo uniforme impecable. Esta vez, su expresión había cambiado. Ya no era serena. Sus ojos, oscuros como la noche, lo miraban con una tristeza infinita. No pude salvarlos a todos, susurró. Entonces, comprendió la historia. Décadas atrás, una enfermera llamada Esperanza trabajó en ese hospital. Era dedicada y amable, pero se enamoró del hombre equivocado, un médico que le prometió amor eterno y la abandonó. Su corazón roto la volvió fría, distante. Dejó de preocuparse por sus pacientes, y una noche un hombre murió por su descuido. La culpa la consumió hasta que enfermó y murió en el mismo hospital, pero su alma quedó atrapada, buscando redención, tratando de salvar a quienes no pudo en vida. Algunos dicen que ayuda a los enfermos, otros, que castiga a quienes son negligentes. Luis nunca volvió a verla, pero cada vez que una sábana aparecía perfectamente doblada sobre un paciente fallecido, sabía que ella había estado ahí, y comprendió su lección. La culpa puede atarnos incluso después de la muerte. Desde tiempos ancestrales, en lo más profundo de la sierra, los ancianos hablaban en susurros del náhuatl un ser mitad hombre, mitad bestia, que caminaba entre los vivos con una maldición tan antigua como la misma tierra. Para muchos solo era un mito, para otros una advertencia. Pero para aquellos que lo habían visto era la prueba de que hay secretos que jamás deben revelarse. El pueblo de San Gregorio era pequeño y olvidado, rodeado por montañas y espesos bosques donde la noche parecía devorar la luz. Allí vivía Salvador, un joven de 20 años que no creía en cuentos de ancianos ni en advertencias del pasado. Su abuelo don Ernesto le había hablado del nahual muchas veces, pero él solo reía. Si de verdad existiera, ya alguien lo habría atrapado, decía con arrogancia. Una noche,
Mientras la luna llena teñía de plata los tejados de San Gregorio, Salvador y su amigo Mateo decidieron adentrarse en el bosque para demostrar que no había nada que temer. Con linternas y machetes, caminaron entre los árboles, burlándose de los relatos de los viejos, pero conforme avanzaban, la temperatura descendía y un extraño silencio se apoderaba del bosque. Ni grillos, ni el ulular de las aves nocturnas, solo el sonido de sus propias pisadas sobre la hojarasca. De repente, un gruñido bajo y profundo los hizo detenerse. Mateo apuntó con la linterna entre los árboles, y allí, en la penumbra, vieron una silueta. No era un animal común. Su cuerpo era humanoide, pero cubierto de pelo oscuro y áspero. Sus ojos brillaban como brasas encendidas, y su aliento era denso, casi putrefacto. No caminaba como un hombre ni como un lobo, sino como algo intermedio, algo que no debía existir. Salvador quiso moverse, pero sus piernas no respondían. La criatura gruñó de nuevo y avanzó, sus garras arañando la tierra húmeda. Mateo gritó y echó a correr, pero Salvador se quedó petrificado, incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos que parecían verlo más allá de la carne, más allá del miedo. Y entonces, en un instante que pareció eterno, el nahual habló. Tú no entiendes lo que eres. Tu sangre arde con el linaje de los antiguos. Eres como yo. Salvador sintió un escalofrío recorrer su columna. Algo en su interior respondió a aquellas palabras. Sintió el calor, la furia, una fuerza primitiva que lo llamaba. Gritó y cayó de rodillas mientras su piel ardía y su mente se llenaba de visiones. Los suyos, los antiguos, hombres que se transformaban en bestias para proteger la tierra. Era una verdad que había ignorado, pero que siempre había estado dentro de él. Cuando despertó, estaba solo. La luna ya no brillaba con la misma intensidad y su ropa estaba rasgada. Se levantó tembloroso y regresó al pueblo, donde Mateo lo miró con horror. «Tus ojos han cambiado», susurró su amigo, retrocediendo. Salvador se miró en el reflejo de una ventana y sintió el miedo clavarse en su pecho. Sus pupilas ya no eran humanas. Días después, comenzó a notar cambios en su cuerpo. Sus sentidos se agudizaban. Podía escuchar susurros a la distancia y oler cosas que antes pasaban desapercibidas. Pero también sintió la presencia de algo más. El nahual lo observaba. No importaba dónde estuviera, siempre sentía aquellos ojos en la oscuridad. No era miedo lo que sentía, sino una atracción incontrolable hacia lo desconocido. Una noche, mientras dormía, un sueño lo sacudió. Vio el pasado, un tiempo donde su familia no era solo humana, sino algo más. Se despertó jadeando, con el corazón acelerado y el sudor frío empapando su piel. El viejo Ernesto lo miró con tristeza al día siguiente. Ahora lo sabes, ¿verdad? No puedes huir de lo que eres. La sangre te llama. Salvador negó con la cabeza, pero en lo profundo de su ser sabía que era cierto. La luna llena regresó y con ella el deseo incontrolable. Sus huesos dolían, su piel ardía, y antes de darse cuenta corrió hacia el bosque guiado por un instinto ancestral. Aulló, no como un hombre, sino como algo más, y desde la penumbra otras voces respondieron. No estaba solo. Había más como él, ocultos entre las sombras, esperando su regreso. Desde esa noche, los bosques no volvieron a sentirse ajenos. Podía oler la vida, escuchar lo que antes era un simple murmullo del viento. Pero también comprendió el precio de su herencia. Nunca más sería solo un hombre. Y entendió lo que su abuelo siempre le había advertido. Hay saberes que no deben buscarse, porque una vez que los encuentras, jamás puedes volver atrás. El verdadero miedo no es lo que acecha en la oscuridad, sino descubrir que la oscuridad siempre ha estado dentro de ti. La verdadera historia de La Llorona. No la veas solo. La noche era fría y la neblina se deslizaba entre los árboles como espectros en pena. Carlos conducía solo por una carretera olvidada en las afueras de la Ciudad de México.
Venía de una reunión con amigos y estaba ansioso por llegar a casa. No creía en historias de fantasmas ni en esas leyendas absurdas que solían contar los ancianos en los pueblos. Pero esa noche, su escepticismo se desmoronaría. El reloj del auto marcaba las 2:47 de la mañana cuando la vio. Una mujer, de pie junto al camino, vestida con un viejo y desgastado vestido blanco. Su cabello largo cubría su rostro, y sus pies desnudos parecían no tocar el suelo. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso ignorarla, seguir de largo y no mirar atrás, pero cuando pasó a su lado, la vio moverse. No caminó. Flotó. El aire se volvió denso, pesado. Un aroma a tierra mojada y flores marchitas invadió el auto. Carlos sintió que no estaba solo. Entonces, escuchó la voz, un sollozo profundo y doloroso que no venía de afuera, sino de dentro del auto. ¡Mis hijos! ¡Ay, mis hijos! El sonido se coló en su cabeza como un eco macabro. Su piel se erizó y su pecho se tensó con una opresión desconocida. Algo estaba terriblemente mal. Miró por el espejo retrovisor y su corazón casi se detuvo. La mujer estaba sentada en el asiento trasero. La mujer estaba sentada en el asiento trasero. Su vestido estaba empapado en un líquido oscuro y su piel era de un pálido enfermizo. Su cabeza estaba gacha y de su boca se escapaban lamentos entrecortados. Carlos sintió su cuerpo paralizarse. No podía moverse. Entonces ella levantó la cabeza. No tenía ojos, solo dos cuencas negras y profundas que parecían absorber la luz. Su boca tembló, abriéndose lentamente hasta formar una sonrisa distorsionada e imposible. ¡Mis hijos!, sollozó de nuevo, pero su voz cambió. Era más grave, más retorcida, más inhumana. Carlos gritó y giró el volante bruscamente. El auto derrapó y salió del camino, estrellándose contra un árbol. Hubo un segundo de silencio. Carlos jadeó, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca. Sus manos temblaban sobre el volante. Con el corazón desbocado, se giró lentamente hacia el asiento trasero. Estaba vacío. El auto se había apagado, y en la oscuridad solo se escuchaba su respiración entrecortada. Pero el frío seguía ahí. Sintió que algo lo observaba. El aire a su alrededor estaba inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, un leve murmullo rompió el silencio. «No te vayas», la voz susurró justo en su oído. Carlos gritó y salió tambaleándose del auto. Su vista borrosa apenas distinguía la carretera envuelta en la neblina. Trató de correr, pero sus piernas no respondían. El miedo lo tenía atrapado. Entonces la escuchó de nuevo. No era un susurro esta vez. Era un grito desgarrador, un lamento de agonía que hizo que los árboles crujieran y el viento aullara. «¡Mis hijos!». Carlos cayó al suelo, sus manos rasgando la tierra húmeda. Se arrastró como pudo, desesperado por alejarse. Miró hacia atrás y la vio. La mujer se erguía a unos metros de él. Su vestido flotaba como si estuviera bajo el agua y su rostro era un abismo de sufrimiento y rabia. Su boca se abrió de nuevo, más allá de lo humanamente posible, y de su garganta emergió un sonido que no pertenecía a este mundo. Carlos sintió un frío indescriptible penetrarle los huesos. Su visión comenzó a oscurecerse y su mente se nubló. El miedo absoluto lo estaba consumiendo. Su última visión antes de perder el conocimiento fue la de la mujer extendiendo sus brazos, y su risa, una risa hueca y sin alma, resonando en la noche. Días después, la policía encontró el auto abandonado. No había señales de Carlos, solo huellas de pies descalzos rodeando el vehículo, como si alguien hubiera caminado en círculos durante horas. Algunos lugareños dijeron que era cosa del diablo, otros que Carlos había sido reclamado por la Llorona. Pero hay quienes afirman que en las noches frías y silenciosas, si te detienes en esa carretera y escuchas con atención, puedes oír un susurro en el viento. «No te vayas», y si tienes la mala suerte de responder, ya nunca volverás a casa. La historia de la Llorona no es solo un cuento de terror. Es un recordatorio de que el sufrimiento y el remordimiento pueden trascender la muerte. La culpa, el abandono y las decisiones que tomamos en vida nos persiguen, a veces hasta la eternidad. Quizá el verdadero terror no sea encontrarnos con un espíritu errante, sino darnos cuenta de que, cuando llegue nuestro momento, seremos nosotros los que lloraremos por lo que dejamos atrás. ¿Cuántas veces has ignorado a los que te aman?
¿Cuántas veces has creído que siempre habrá un mañana? La historia de La Llorona no es solo un cuento de terror. Es un recordatorio de que el sufrimiento y el remordimiento pueden trascender la muerte. La culpa, el abandono y las decisiones que tomamos en vida nos persiguen. La Pascualita, el maniquí que respira. La leyenda que Chihuahua no puede olvidar. En el escaparate de una vieja tienda de vestidos de novia en Chihuahua, México, se encuentra un maniquí que ha causado escalofríos por generaciones. La tienda, la popular, presume a esta figura desde 1930. Sus manos parecen humanas, sus ojos húmedos, sus uñas perfectamente cuidadas. Pero lo más perturbador no es su realismo, es la leyenda. Cuentan que la figura no es un maniquí, sino el cuerpo embalsamado de la hija de la dueña original de la tienda. La historia comienza con Pascuala Esparza, una mujer de negocios que administraba la tienda con orgullo. Su hija, una joven hermosa y dulce, estaba por casarse. La ciudad entera hablaba de su belleza. Pero en la víspera de su boda ocurrió lo impensable. La joven fue mordida por una araña violinista mientras se probaba su vestido de novia. Murió esa misma noche. Dicen que Pascuala, destrozada por el dolor, se negó a sepultar a su hija. Semanas después, un nuevo maniquí apareció en el aparador. Nadie la había visto instalarlo. No tenía nombre, pero rápidamente fue bautizado como la Pascualita. Las clientas empezaron a notar detalles imposibles de ignorar. Sus ojos parecían seguirte. En días nublados, sus mejillas se veían más pálidas. En días calurosos, más rosadas. Una costurera juró que, al cerrar sola la tienda, la Pascualita la miró y parpadeó. Años después, un guardia nocturno renunció tras solo 2 turnos. Dijo haber escuchado sollozos dentro del local. Y una noche, al revisar el escaparate con su linterna, el rostro del maniquí estaba sonriendo. Una leyenda más oscura habla de un taxidermista europeo que fue contratado en secreto por Pascuala. Él habría realizado un embalsamamiento con técnicas prohibidas, resinas orgánicas, sangre de cordero y un rito ancestral que selló el alma de la joven en su cuerpo para siempre. Pero los rumores se volvieron aún más macabros cuando varias novias que compraban vestidos en la tienda comenzaron a morir antes de sus bodas. Una cayó por las escaleras, otra fue atropellada, una más desapareció sin dejar rastro. Todas habían sido medidas frente al maniquí. Todas habían dicho lo mismo. Me miró con envidia. Hay quienes creen que Pascualita no descansa en paz, que quedó atrapada en su cuerpo, sintiendo cada década pasar, incapaz de gritar. Otros creen que envidiaba tanto a las novias que nunca dejará que alguien más camine al altar. Hoy en día, el maniquí sigue en el mismo escaparate, con nuevos vestidos cada cierto tiempo, pero nadie ha visto jamás a alguien cambiarle la ropa. Y si preguntas en la tienda, los empleados se ponen pálidos, bajan la voz y te dicen: ella siempre ha estado aquí, y siempre estará. ¿Te atreverías a mirarla a los ojos? El dolor puede ser tan profundo que transforma el amor en obsesión y la obsesión en maldición. A veces, lo que no soltamos se queda para siempre, incluso si ya no debería estar entre nosotros. El callejón del beso. Un amor más allá de la muerte. Cuentan que en el corazón de Guanajuato, donde las calles se enredan como susurros en la madrugada, existe un callejón tan angosto que 2 personas, asomándose desde balcones opuestos, pueden besarse, pero también pueden sellar un destino trágico. Hace siglos, en una época donde las decisiones familiares pesaban más que el amor verdadero, vivía Ana, una joven de belleza imposible, hija única de un hombre severo, obsesionado con el poder y la riqueza. Su padre, don Félix de Montemayor, la había prometido en matrimonio a un noble español que le duplicaba la edad. Ana, resignada, pasaba los días encerrada en su habitación, mirando con tristeza las estrellas. Fue entonces cuando apareció Carlos, un humilde minero, de ojos oscuros y manos curtidas por el trabajo duro. Él la vio una noche cuando Ana, rebelándose contra su encierro,
escapó a la azotea. Sus miradas se encontraron entre las sombras y, sin una sola palabra, se prometieron amor eterno. Desde aquella noche comenzaron a verse en secreto. Ana desde su balcón, Carlos trepando las peligrosas pendientes del callejón para alcanzarla. Fue entonces que Carlos ideó un plan. Compró la casa justo frente a la de Ana, invirtiendo todo lo que tenía y lo que no, solo para estar más cerca de ella. Solo un pequeño abismo de ladrillos y secretos los separaba. Cada noche se encontraban en sus respectivos balcones. No hablaban mucho, no hacía falta. Un beso robado sobre ese vacío era todo lo que necesitaban para resistir al mundo entero. Pero la felicidad nunca dura para los corazones que desafían el destino. Una noche, don Félix los descubrió. La furia los cegó. Juró que preferiría verla muerta antes que verla deshonrar su apellido. Ana, aterrada, pidió a Carlos que huyeran juntos, pero el dinero de Carlos se había agotado comprando aquella casa maldita. No podían escapar, no aún. Decidieron darse un último beso, uno que fuera tan eterno como su amor. Aquella noche, bajo una luna enfermiza, Ana se asomó al balcón. Carlos también. Sus dedos apenas alcanzaban a tocarse. Sus labios apenas rozaban la distancia cuando escucharon un estruendo. La puerta de Ana se abrió violentamente. Era don Félix, enardecido. Sin piedad, cruzó el umbral y, en un arranque de odio, clavó una daga en el pecho de su propia hija. Ana cayó hacia adelante, su sangre tiñendo la madera vieja del balcón. Carlos, horrorizado, la sostuvo como pudo. Con su último suspiro, Ana le susurró: «No dejes que nuestro beso se pierda en el olvido». Carlos, roto por el dolor, se arrojó desde su balcón hacia el vacío, abrazado aún al cuerpo sin vida de Ana. Prefirió morir junto a ella que vivir una vida sin su amor. Cuentan los ancianos que, en algunas noches de luna llena, se puede ver una sombra que cruza de un balcón a otro, buscando el beso que la muerte les robó. Y dicen que si visitas el callejón del beso, debes besar a tu amado en el tercer escalón, justo donde cayeron Ana y Carlos. De lo contrario, tu amor está condenado a la tragedia. Moraleja: el amor verdadero no puede ser contenido por muros, distancias, ni siquiera por la muerte. Pero también enseña que cuando el odio invade el corazón, destruye no solo a otros, sino a uno mismo. Nunca juegues con las muñecas de la isla. El último visitante de don Julián. Hay lugares que parecen suspendidos en el tiempo, atrapados entre el mito y la realidad. En los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, existe uno de esos sitios, la Isla de las Muñecas. Pero lo que muchos no saben es que, en 2022, ocurrió algo que revivió el horror que todos pensaban enterrado con don Julián Santana. O eso creían. La historia conocida cuenta que don Julián, un hombre ermitaño, se mudó a esa isla en los años 50. Una niña se había ahogado cerca de ahí, y poco después él encontró una muñeca flotando. En su obsesión por calmar su espíritu, comenzó a colgar muñecas por toda la isla. Años más tarde, don Julián fue hallado muerto exactamente donde murió la niña. Pero en 2022, un youtuber llamado Mauricio Dávila decidió visitar la isla, y no lo hizo solo. Mauricio tenía un canal dedicado a lo paranormal. En su video de despedida, uno que nunca llegó a publicar, se ve su llegada a la isla al atardecer junto con su novia, Dani, y su camarógrafo, Leo. Querían pasar la noche en la isla, hacer una sesión espiritista, solo por contenido, decía entre risas nerviosas. Las primeras horas fueron tranquilas entre bromas y exploración, pero conforme oscurecía el ambiente cambió. El viento se volvió más frío. Las muñecas, estáticas durante el día, parecían tener los ojos más abiertos. Dani juró que una movió la cabeza hacia ella. Leo rió hasta que una de las muñecas cayó sola, sin viento, justo frente a sus pies. A las 11:33 de la noche, Dani comenzó a escuchar voces de niña. Lo extraño era que solo ella podía oírlas.
La cámara térmica captó una figura detrás de Mauricio, una silueta pequeña, temblorosa. Cuando giró, no había nadie. El miedo aumentó cuando notaron que la lancha con la que habían llegado había desaparecido. No es posible, la amarré yo mismo, juró Leo. Las linternas comenzaron a fallar. La batería de las cámaras bajó de 80% a 0% en segundos. Solo quedó una GoPro grabando con visión nocturna, colocada en el pecho de Mauricio. En el video recuperado, hallado flotando en los canales 3 días después, se escuchan pasos alrededor de la cabaña donde se refugiaron, golpes en las paredes y luego muñecas riendo, riendo. Voces infantiles diciendo, ¿quieres jugar conmigo, Mauricio? En una mezcla de susurro y odio. A las 3:14 de la mañana, Dani gritó. Había desaparecido. Mauricio salió corriendo entre la maleza y Leo fue tras él. En el video se ve cómo una sombra lo tumba. Al levantarse, Leo tiene los ojos en blanco. Empieza a hablar como si fuera un niño. Ella no quiere que se vayan. Quiere quedarse con todos. Mauricio huyó solo. Respiraba agitado. Decía que las muñecas lo estaban siguiendo. Las últimas palabras en la grabación fueron, no fue la niña, fue él. Don Julián nunca se fue. Luego se escucha un grito desgarrador y el video se apaga. 3 días después, pescadores encontraron la cámara flotando entre lirios. A Mauricio lo hallaron inconsciente, cubierto de lodo, con la ropa rasgada, abrazando una muñeca. A Dani y Leo jamás los encontraron. Mauricio no volvió a hablar. Solo repite una frase desde entonces. No quise jugar, pero ella sí. La isla fue cerrada al público por unos meses, pero la presión turística obligó a reabrirla. Ahora, los visitantes dicen que algunas muñecas tienen ojos distintos a los de antes, como si fueran reales. Una incluso fue vista llorando sangre. Y en ciertas noches, al pasar en trajinera, se escucha una voz que pregunta, ¿quieres jugar conmigo? El espejo de los susurros. La casa de los Mercer llevaba años abandonada. Situada al final de la calle Sombras, su estructura decadente inspiraba leyendas entre los niños del pueblo. Decían que, si te parabas frente al espejo del dormitorio principal a medianoche, podías escuchar susurros del otro lado. Clara, una joven escéptica, se mudó allí buscando un lugar barato tras la muerte de sus padres. Solo son supersticiones, pensó al firmar el contrato. Pero la primera noche, el frío que recorrió su espalda al pasar frente al espejo antiguo la hizo dudar. «No mires», una voz susurró. Clara se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza. «Debe ser el viento», intentó convencerse. Pero al acercarse al espejo, su reflejo no la imitaba. Ella sonreía. «Hola, Clara», dijo su doble, con una voz que no era la suya. Retrocedió horrorizada, tropezando con la cama. Al levantarse, el reflejo había vuelto a la normalidad. «Estoy cansada, eso es todo», murmuró, aunque el miedo ya había echado raíces en su mente. La pesadilla comienza. Las noches siguientes, los susurros se hicieron más claros. Voces que le hablaban de cosas que solo ella sabía. Su infancia, sus miedos más profundos, incluso el accidente que mató a sus padres. «Fue tu culpa», murmuró el espejo una madrugada. Clara, al borde del colapso, buscó respuestas. En el desván, encontró un diario de la anterior dueña, una mujer llamada Eleanor Mercer. Las páginas finales describían su obsesión con el espejo, cómo le prometió liberarla si le entregaba un alma a cambio. La última entrada decía, «Ya no soy yo, ella me poseyó, ayúdenme». El ritual. Decidida a terminar con todo, Clara investigó sobre espejos malditos. Un viejo librero le contó que algunos objetos actúan como puertas y que algo siempre espera del otro lado. La única forma de cerrarlo era romper el espejo. Desde dentro. Esa noche, Clara encendió velas y dibujó un círculo de sal alrededor del espejo. Con manos temblorosas, pronunció las palabras que encontró en el diario. «Muéstrate». El vidrio se empañó y una figura oscura emergió,
arrastrándose como líquido espeso. Clara sintió un grito ahogarse en su garganta cuando la criatura, con ojos blancos y una sonrisa desencajada, le susurró: «Gracias por abrirme la puerta. ¿El final o el comienzo?» Con un alarido, Clara tomó un candelabro y lo estrelló contra el espejo. Los gritos de la entidad llenaron la habitación mientras los pedazos de vidrio caían. Pero al mirar el suelo, Clara vio que su reflejo seguía intacto entre los fragmentos, y ahora la señalaba. «Tú eres mía ahora». Al día siguiente, los vecinos reportaron ruidos en la casa abandonada. Cuando entraron, encontraron el dormitorio destrozado y el espejo roto. Pero Clara ya no estaba. Solo un diario abierto en una página recién escrita con sangre. Ella me poseyó. Ayúdenme. Moraleja: nunca subestimes lo que no puedes ver. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Y hay cosas que, una vez que te miran, nunca te sueltan. La noche en que la Llorona quiso llevarse a mi hermano era el verano de 1995 en San Juan Tlacotenco, un pueblo escondido entre las montañas de Morelos, donde las leyendas respiraban por sí solas. Yo, Daniel, de 14 años, y mi hermano Javier, de 9, habíamos pasado toda la infancia escuchando las historias que los abuelos contaban junto al fogón. «Niños, nunca vayan al río después de las 6. La Llorona acecha ahí», nos decía don Cleto, el panadero, mientras sus manos temblaban al hacer la señal de la cruz. Pero como todo adolescente, yo creía que eran tonterías de gente supersticiosa. Hasta esa noche del 15 de agosto, cuando el destino nos enfrentó a la leyenda más aterradora de México. Ese día había sido sofocante. El aire olía a ozono y las cigarras cantaban como presintiendo algo. Mi madre estaba en la capital por un asunto médico, y papá, borracho como de costumbre, roncaba en la hamaca. «Oye, ¿vamos al río a buscar renacuajos?», susurró Javier, sus ojos brillando con esa curiosidad infantil que siempre lo metía en problemas. «Está oscureciendo», respondí, mirando hacia el camino de terracería que llevaba al río de las ánimas. «Pero hace un calor. Además, tú dijiste que la Llorona no existe», retó, sabiendo cómo picar mi orgullo. El primer trueno retumbó cuando llegamos a la orilla. El agua corría turbia, arrastrando ramas secas que parecían dedos huesudos buscando presa. Javier se había quitado los zapatos para meter los pies en el agua cuando lo escuchamos. «¡Ay, mis hijos!», un gemido desgarrador, como si alguien hubiera arrancado el alma de una mujer. No venía de un lugar, sino de todos lados a la vez. «De Daniel». Javier se aferró a mi camisa, su voz temblorosa. Entre los sauces llorones, una silueta blanca se mecía. No caminaba. Flotaba a centímetros del suelo. El vestido, empapado y mugriento, dejaba ver pies que no tocaban la tierra. «¿Vieron a mis niños?». La voz era un susurro ronco, como de garganta descompuesta. Actué por instinto. Agarré a Javier y corrimos cuesta arriba, pero mi hermano se tropezó. Capítulo 3. El rostro que nadie debe ver. Al voltear, vi la escena que aún me persigue en pesadillas. La figura estaba ahora a medio metro de Javier, quien yacía en el lodo. El viento levantó el cabello negro de la aparición, revelando por un segundo un rostro, ojos sin pupilas, solo blanco lechoso, boca abierta en un grito silencioso, con dientes afilados como de animal, piel hinchada, como si hubiera estado semanas bajo el agua. «¡No lo toques!», grité, lanzándole una piedra que atravesó su cuerpo como si fuera humo. Fue entonces que recordé lo que mi abuela decía: «Si te encuentras con ella, reza el credo en voz alta». Con lágrimas en los ojos empecé a gritar: «Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra». La Llorona retrocedió como si las palabras la quemaran. Su grito se volvió un chillido sobrenatural que hizo retumbar mis oídos. «¡Corre, Javi!». Lo levanté y no paramos hasta llegar a la casa, donde papá, sobrio por el susto, nos abrazó llorando.
Al día siguiente todo el pueblo hablaba del suceso. Varios vecinos habían escuchado el llanto. En el río encontraron huellas de pies descalzos que se esfumaban en la hierba. Doña Carmen, la curandera, nos dio amuletos con hierbas benditas que aún conservo. Javier tuvo fiebre por 3 días, murmurando en sueños sobre la señora del vestido mojado. Yo desarrollé un miedo irracional al agua corriente. Han pasado 28 años, pero cada 15 de agosto alguien sigue reportando avistamientos en San Juan Tlacotenco. Hoy tengo hijos y nunca permito que se acerquen a ríos al anochecer. La Llorona existe, no es un cuento, no es folclore, es una advertencia. El juego de las sombras, la leyenda del espejo maldito. En un pueblo olvidado entre las montañas, donde la niebla se aferraba a las calles como un alma en pena, existía una leyenda que los ancianos contaban en voz baja, el juego de las sombras. Se decía que, hace décadas, una bruja condenada por el pueblo había maldecido un espejo antes de ser quemada en la hoguera. Quien se mire en él a medianoche y recite 3 veces «Veo lo que no debería ver», conocerá la verdad, pero también despertará a algo que nunca debió salir. Fueron sus últimas palabras. Años después, un grupo de adolescentes, sedientos de emociones fuertes, decidió probar el juego. Entre ellos estaba Daniela, una chavalita escéptica que se burlaba de las supersticiones. «Son solo tonterías para asustar niños», decía mientras sus amigos titubeaban. Esa noche, en una casa abandonada en las afueras del pueblo, colocaron el espejo antiguo que habían encontrado en el desván de la abuela de uno de ellos. Era grande, con un marco de ébano tallado con figuras retorcidas, que parecían moverse bajo la tenue luz de las velas. A las 11:59 de la noche, Daniela se paró frente al espejo. Sus amigos formaron un círculo a su alrededor, conteniendo la respiración. El silencio era tan denso que podían escuchar el crujir de la madera en las paredes. «Veo lo que no debería ver», susurró Daniela la primera vez. Nada ocurrió. La segunda vez, su voz tembló un poco. «Veo lo que no debería ver». El aire se enfrió. El viento golpeó las ventanas, aunque no había brisa esa noche. Al tercer intento, Daniela sintió un escalofrío. «Veo lo que no debería ver». Entonces el reflejo sonrió. No fue un truco de la luz. Su imagen en el espejo torció la boca en una sonrisa grotesca, mientras sus ojos se volvían negros como tinta. «Ahora yo también te veo», susurró su otro yo desde el cristal. Los amigos gritaron y corrieron, pero Daniela quedó paralizada. Su reflejo extendió una mano y antes de que pudiera reaccionar, la arrastró al interior del espejo. El vidrio se quebró en 1000 pedazos y su grito se ahogó en el vacío. Al día siguiente, encontraron la casa vacía. Solo quedaban los fragmentos del espejo esparcidos por el suelo y una mancha oscura en forma de mano arrastrándose hacia la puerta. La maldición continúa. Desde entonces dicen que en las noches de luna llena, si te acercas a un espejo roto, puedes ver a Daniela atrapada en el otro lado, golpeando el cristal, suplicando que alguien la libere. Pero cuidado, porque si te acercas demasiado, su sombra podría agarrarte y llevarte con ella. Y lo peor de todo es que, a veces, el espejo no está roto cuando te encuentras con ella, sino que tú eres el reflejo. Moraleja, nunca invoques lo que no puedas destruir. Una pesadilla llamada Slenderman, el bosque que susurra. El viento helado cortaba como cuchillas mientras Daniel ajustaba la linterna entre sus dedos entumecidos. El bosque de Blackwood no solo tenía mala reputación, respiraba maldad. Los lugareños contaban historias de caminantes nocturnos que jamás regresaban, de niños que desaparecían sin dejar rastro, y de algo más antiguo, algo que acechaba entre los árboles desde antes de que el pueblo existiera. Pero Daniel, con sus 19 años y una arrogancia típica de quien nunca ha enfrentado el verdadero terror, solo sonrió mientras sus amigos intentaban disuadirlo. «¿Es en serio, Dan?», dijo Jake, el más supersticioso del grupo. «La última persona que entró ahí de noche, la encontraron viva 3 días después, pero ya no era ella.
Hablaba en lenguas y arañaba las paredes. Daniel soltó una risotada. ¿Y qué? ¿Crees que el Slenderman me va a atrapar? Bromeó haciendo comillas en el aire. Eso es solo una leyenda de Internet. No es solo una leyenda, murmuró Lisa, la única que parecía genuinamente preocupada. Hay cosas que no tienen explicación, pero Daniel ya había tomado su decisión. Con una mochila ligera, su cámara y un walkie-talkie por si acaso, se adentró en el bosque justo cuando la luna se ocultaba tras las nubes. Primera señal, los susurros. Los primeros minutos fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Ni un grillo, ni un pájaro, ni siquiera el roce de las hojas. Solo sus pasos crujiendo sobre ramas secas, hasta que lo escuchó, un susurro. Daniel se detuvo en seco. El sonido no venía de ningún lado en particular, como si el bosque mismo hubiera pronunciado su nombre. ¿Hola? Llamó tratando de ocultar el temblor en su voz. Silencio. Decidió ignorarlo y siguió caminando, pero entonces la linterna parpadeó. Un fallo técnico, pensó, hasta que volvió a escucharlo, esta vez más cerca. ¿Por qué estás aquí? El corazón le latió con fuerza. Giró bruscamente, iluminando los árboles con la linterna. Nada. Basta de juegos, gritó más para convencerse a sí mismo que para ahuyentar lo que fuera que lo acechaba. Fue entonces cuando notó la figura. Al principio, creyó que era un tronco extrañamente delgado, pero se movió. Estaba parado a unos 20 metros, inmóvil, demasiado alto para ser humano. No tiene rostro. Daniel sintió que el aire se espesaba. Quería correr, pero sus piernas no respondían. Y entonces parpadeó. La figura ahora estaba a 10 metros. Segunda señal. Las fotos malditas. Con manos temblorosas, sacó su cámara y disparó una foto hacia donde estaba la cosa. El flash iluminó brevemente el bosque, y en la pantalla de la cámara, allí estaba, más cerca de lo que debería, con sus largos brazos colgando como serpientes, su traje negro impecable, y ese vacío donde debería estar su cara. Daniel dejó escapar un grito ahogado. Revisó la foto anterior. Vacía. La siguiente, más cerca aún. No, 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 no. Cada vez que tomaba una foto, Slenderman aparecía más próximo, como si las imágenes lo estuvieran acercando a la realidad. Decidió huir. Corrió sin mirar atrás, tropezando con raíces, arañándose con las ramas. Pero el bosque había cambiado. Los mismos árboles se repetían, como si estuviera dando vueltas en círculos. Y entonces lo escuchó de nuevo, esta vez justo detrás de su cuello, con un aliento frío que le erizó la piel. Correr es inútil. ¿El final o el comienzo? Daniel despertó en el límite del bosque al amanecer, magullado y con la ropa rasgada. No recordaba cómo había salido. Sus amigos lo encontraron tirado en el suelo, murmurando incoherencias. «¡Dios, Dan! ¿Qué pasó?», gritó Lisa, abrazándolo. Él solo levantó la cámara con una sonrisa vacía. «Miren», susurró. «Él viene por ustedes también». Las últimas fotos mostraban algo imposible. Slenderman, ahora fuera del bosque, parado frente a la casa de Jake, y en cada imagen se acercaba más. Moraleja: el verdadero terror no es lo que acecha en la oscuridad, sino darse cuenta demasiado tarde de que nunca estuvimos solos. Algunos juegos no tienen ganadores, solo víctimas. La caja maldita de la Deep Web. Una historia basada en hechos reales que te hará cuestionar lo que sabes sobre el Internet oscuro. El descubrimiento. Era una fría noche de octubre cuando Mario López, un brillante estudiante de ciberseguridad de 23 años, decidió adentrarse en los rincones más prohibidos de la Deep Web. Lo que comenzó como una investigación académica sobre foros ocultos se convertiría en la peor pesadilla de su vida. Tras saltar por múltiples capas de encriptación, encontró un foro llamado El Rincón de los Valientes, donde un usuario llamado X394 publicó lo siguiente: caja negra, última unidad, precio, $1 estadounidense, solo Bitcoin. Contiene lo que nadie debería ver. La descripción decía: esta no es una caja normal. Quien la abra liberará algo que han estado esperando, pacientemente. ¿Eres lo suficientemente valiente como para descubrir qué hay dentro? Advertencia: no apto para escépticos o corazones débiles. La llegada del paquete.
7 días exactos después, casualidad, un paquete sin remitente apareció en la puerta de Mario. La caja de madera negra medía 20 por 20 centímetros y pesaba inexplicablemente mucho para su tamaño. Al tocarla, Mario juró sentir un latido sordo proveniente de su interior. Su perro Rocco, normalmente tranquilo, comenzó a gruñir y esconderse al verla. Esa noche, mientras la examinaba con guantes de látex, escuchó claramente toc, 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 como si alguien o algo golpeara desde dentro pidiendo salir. El contenido prohibido. Dentro encontró un casete Sony de 1992 con la etiqueta «Reprodúceme y sabrás la verdad», escrita en lo que parecía ser sangre seca. Una foto Polaroid de él mismo durmiendo, tomada esa misma semana, con una figura oscura junto a su cama. Una nota en papel pergamino. «Ya es demasiado tarde para ti. Ellos te han elegido». Al reproducir el casete en su viejo equipo, después de 33 segundos de estática, una voz distorsionada susurró: «Mario, llevamos años observándote. Ahora es tu turno de unirte a nosotros». En ese instante, todas las luces de la casa parpadearon y se apagaron. Su monitor mostró un documento de Word, abierto con el texto: «Bienvenido a la familia». El termómetro de la habitación bajó a -5 grados. Celsius, 7 días del infierno. Lo que siguió fue documentado meticulosamente por Mario en su diario. Día 1. Encontró huellas de manos pequeñas en el espejo del baño, pero estaban por el lado interior del cristal. Día 3. Grabó con su teléfono una figura encorvada reptando por el techo de la cocina, moviéndose en ángulos imposibles. Día 5. Su reflejo en el espejo comenzó a parpadear independientemente de él, hasta que un día le sonrió. Día 7. Recibió un email de sí mismo, con fecha de 2036, adjuntando una foto suya con los ojos completamente negros y la línea de asunto: «Ya somos uno». La noche final. El 31 de octubre a las 3:33 de la mañana, los vecinos llamaron a la policía reportando gritos inhumanos provenientes del apartamento, luces parpadeando en patrones extraños, una figura alta y delgada asomada en la ventana. Cuando las autoridades llegaron, encontraron la caja abierta y vacía, pero con marcas de garras en el interior, el casete derretido como expuesto a calor extremo, Mario acurrucado en un rincón, riendo con la boca sangrante. Pero lo más aterrador eran sus ojos, pupilas completamente dilatadas, sin iris visible, exactamente como en la foto del futuro. En su computadora, una transmisión en vivo mostraba su habitación vacía con un mensaje repetido: «Busca más cajas, conviértete en uno de nosotros». Moraleja final. La Deep Web es solo el primer nivel. Hay cosas que una vez vistas no pueden ser olvidadas, y algunas una vez liberadas no pueden ser contenidas. ¿Cuántos caracteres? El doppelganger. Él era yo. Desde que me mudé al apartamento en el último piso, noté cosas raras. Ruidos de pasos cuando estaba solo, objetos que cambiaban de lugar. Pero lo peor comenzó una semana atrás, cuando empecé a verme a mí mismo en los espejos. No era un reflejo normal. Yo parpadeaba, y él no. El primer encuentro era martes. Volvía del trabajo exhausto y, al lavarme la cara, levanté la mirada hacia el espejo del baño. Mi reflejo seguía sonriendo, incluso cuando yo ya había fruncido el ceño. «¿Qué diablos?», murmuré retrocediendo. El otro yo inclinó la cabeza, como estudiándome. Luego habló. «No deberías haber venido aquí». Apagué la luz y salí corriendo. La investigación. Al día siguiente, pregunté al portero sobre los inquilinos anteriores. «El último residente desapareció», dijo bajando la voz.
Dijo que alguien idéntico a él lo seguía. Esa noche revisé grabaciones de mi cámara de seguridad. En una aparecía yo saliendo del baño a las 3 de la mañana, pero yo estaba dormido. El desenlace. Decidí romper todos los espejos. Mientras destrozaba el del pasillo, una mano salió del cristal roto y me agarró del brazo. «Tú no eres el original», susurró mi propia voz desde el otro lado. Grité, forcejeé y logré liberarme. Corrí a la calle, pero al pasar frente a un escaparate vi mi reflejo sonriendo de nuevo, esta vez con los ojos completamente negros. El final. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, otro yo abrió la puerta. «No hay ningún problema, oficiales», dijo él con mi voz. A través de la ventana, vi cómo ese yo me señalaba y decía, «Ese de ahí no debería existir». Los policías se giraron hacia mí y todo se oscureció. La llamada de las 3:33 de la mañana. Nunca creí en lo sobrenatural, hasta que empecé a recibir esas llamadas, siempre a la misma hora, 3:33 de la mañana. La primera vez pensé que era un error. Del otro lado solo se escuchaba un gemido ahogado, como si alguien intentara hablar bajo el agua. Colgué, pero esa misma madrugada, mi teléfono vibró con un mensaje de voz. Cuando lo reproduje, reconocí al instante la voz de mi abuela. «Cuidado con el hombre de la gabardina». ¿Lo aterrador? Mi abuela llevaba 3 años muerta. Al día siguiente, revisé el historial de llamadas. No había registro de aquella llamada, pero encontré algo peor. En mi galería había una foto nueva. Una selfie mía dormido, tomada esa misma noche desde el rincón de mi habitación. La segunda llamada fue peor. Una voz femenina canturreaba, «Duérmete, niño, duérmete ya». Zrenia, la misma nana que mi madre me cantaba de pequeño. Pero cuando grité, «¿Quién eres? Component Placement», la voz cambió abruptamente a un rugido distorsionado. «El que viene por ti». Decidí investigar. En el cementerio donde enterramos a mi abuela, su tumba estaba exhumada. El guardia me dijo que un hombre alto con gabardina había pagado por trasladar sus restos, pero los registros mostraban que yo mismo firmé los papeles. Anoche recibí la última llamada. Era mi propia voz, pero envejecida, susurrando, «Corre a esconderte, ya sube las escaleras». Y entonces escuché pasos en el pasillo.
Soy Lucas. Hace una semana me mudé a un departamento viejo. El dueño me advirtió: no quites el espejo del dormitorio. Pero no le hice caso, hasta esa noche. Desperté a las 3:33 de la mañana. No podía moverme. En el espejo mi reflejo sonreía, pero yo no. Lentamente, él levantó una mano y golpeó el cristal. Vi cómo se agrietaba. Al día siguiente rompí el maldito espejo. Pensé que todo había terminado. Hasta que anoche, grabando este video, vi algo detrás de mí en la pantalla. Y esta vez... ¿Escuchaste eso? Susurrando. Esto no es una leyenda. Esto me pasó a mí. Capítulo 1. La primera noche. Era octubre de 1991. Yo tenía 19 años y vivía en el barrio de Torrero, cerca del cementerio. Esa noche volvía tarde del trabajo. El aire olía a tierra mojada y las farolas parpadeaban como si algo las estuviera saboteando. De repente escuché una risa. No era humana. Era demasiado aguda, como si alguien hubiera acelerado una grabación. Me giré, y ahí estaba, una figura pequeña, de no más de 60 centímetros, agachada junto a un contenedor. ¡Un niño! Zrenia. Pero entonces se levantó. Tenía la piel grisácea y arrugada, como cuero viejo. Sus ojos eran negros, pero brillaban, como si tuviera algo dentro. Llevaba algo en la cabeza, un gorro puntiagudo, roto y sucio. ¿Quién eres? Zrenia. El ser sonrió con una boca llena de dientes afilados, y antes de que pudiera reaccionar, saltó hacia la oscuridad. Corrí tras él, pero no había nada, solo un olor a podrido que se esfumó en segundos. Capítulo 2. No estaba solo. Al día siguiente, el barrio entero hablaba de lo mismo. Vecinos decían haber visto lo mismo. Una criatura que se escondía en los jardines, que golpeaba ventanas por la noche, que reía en la oscuridad. Una mujer, la señora Martínez, juró que el duende le había robado un collar. Lo vi trepar por la pared como una araña y luego desapareció. Swingaba histérica. La policía no creía en cuentos, pero algo empezó a pasar. Perros desaparecían. Gatos aparecían mutilados. Y en las paredes, marcas de manos pequeñas, demasiado pequeñas para ser humanas. Capítulo 3. La noche del encuentro final. Una semana después, decidí grabarlo. Tomé mi cámara de vídeo, de esas viejas de casete, y me escondí en un callejón cerca de donde más se reportaban avistamientos. Las horas pasaron. Nada, hasta que la temperatura bajó de golpe. ¿Qué? Entonces lo escuché detrás de mí. Un susurro. ¿Me estás buscando? Me giré. Allí estaba, pero ahora no era solo uno. Eran 3. «Nos gustan los curiosos», dijo otro con una voz que no era de este mundo. La cámara captó todo. Sus caras deformes, sus sonrisas inhumanas, cómo se acercaban. Y luego la pantalla se llenó de nieve. Cuando desperté, estaba en mi casa. La puerta estaba abierta y en el suelo, huellas de barro diminutas. Epílogo. ¿Qué fue realmente? Nunca volví a verlos. Pero algo me dejaron claro esa noche. No somos duendes, solo tomamos esa forma para que nos crean. ¿Eran espíritus? ¿Extraterrestres? ¿Algo peor? Nunca lo sabré. Pero si alguna vez caminas solo de noche en Zaragoza y escuchas una risa donde no debería haber nadie, no mires atrás.
El experimento del tercer ojo. Crónica de una pesadilla científica. Fase 1. La premisa inocente. El laboratorio olía a alcohol y ambición. Bajo los fluorescentes del Instituto Neurológico de Krasnoyarsk, 5 científicos soviéticos celebraban. El Ministerio de Defensa había aprobado su revolucionario estudio sobre percepción aumentada. Imaginen soldados que vean tras las paredes, decía el doctor Volkov, sosteniendo una jeringa llena de líquido ámbar. El suero Delta 7, derivado de hongos alucinógenos y DMT sintético, prometía activar áreas dormidas del cerebro. Los sujetos eran prisioneros políticos. Sujeto número 1, exprofesor de matemáticas, 40 años. Sujeto número 2, minero siberiano, 55 años, manos callosas. Sujeto número 3, joven desertor del ejército, 19 años. Sujeto número 4, mujer acusada de espionaje, 32 años. Sujeto número 5, sacerdote ortodoxo, 60 años. El primer día fue rutinario. Electrodos en el cuero cabelludo, inyecciones cada 8 horas, pruebas de agudeza visual. Hasta que el sujeto número 3 rompió el protocolo. ¿Por qué nadie me dijo que había gente en los espejos? Fase 2. Las visiones convergente. A la tercera dosis, los 5 sujetos dibujaron la misma figura en sus tests psicológicos. El observador, 2.5 metros de altura. Articulaciones invertidas. Rostro liso excepto por un ojo central. Movimiento entre fotogramas. El sacerdote, Bero 5, se arrodilló sollozando. No son demonios. Son algo más viejo. Están en los umbrales esperando que los veamos. Las grabaciones muestran lo más perturbador. Las entidades reaccionaban cuando los sujetos las señalaban. En las grabaciones de audio se escuchaban susurros en ruso invertido. La temperatura bajaba 5 grados Celsius cuando aparecían. El doctor Petrov anotó en su diario: no son alucinaciones colectivas, estamos haciendo visible lo invisible. Fase 3. El punto de no retorno. El sujeto número 4 desarrolló sincronización visual. Puedo ver a través de los ojos del observador, decía, mientras describía con precisión el interior de una sala blindada a 3 pisos de distancia. Pero había un precio: hemorragias oculares. Pérdida de huellas dactilares, la piel se volvía lisa, voces que solo cesaban al administrar más suero. La noche del incidente 19, el sujeto Nuli 2 gritó: son fechas, 3-7-19, son las edades de los niños que faltan en el pueblo. Al revisar archivos, descubrieron que coincidía con desapariciones no resueltas. Fase 4. La contención fallida. Las medidas de seguridad colapsaron cuando las cámaras infrarrojas captaron siluetas en los pasillos vacíos. El sacerdote, 5, comenzó a vomitar un líquido negro que grababa mensajes en las paredes. Volkov desapareció tras entrar a la cámara de aislamiento, dejando solo sus gafas, con los cristales convertidos en ojos humanos. El último mensaje del sujeto número 1 fue críptico: el velo no es una barrera, es una membrana, y la hemos perforado. Fase 5. Lo que quedó tras el cierre. El ejército selló el instituto en 1965, pero en 1989 un periodista infiltró la cámara principal. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de ojos, algunos con pupilas que seguían el movimiento. En 2017, hackers filtraron 3 segundos de video clasificado. Muestra al sujeto número 3 envejecido 50 años, sus cuencas vacías hablando: siguen usando mis ojos para ver. La última anotación del Dr. Petrov: el tercer ojo no era un órgano, era una cerradura, y ahora está abierta. Advertencia posterior. Los archivos contienen 197 páginas tachadas, excepto una frase repetida: no mires los espejos por más de 3 segundos.